Seguimos con argumentos y revisamos información de inmediato sobre el tema de los migrantes porque el tiempo apremia. Doctora, en el portal de la DW, Estados Unidos prolonga el estatus de protección temporal para los venezolanos. Es una información que ha sido replicada por todos los medios de comunicación en esta semana, y también vamos a seguir conversando con el internacionalista Lauren Caballero. El tema del estatus de protección temporal extendido 18 meses. Hay una cantidad de venezolanos en el exterior que se encuentran, bueno, en Estados Unidos. Es uno de los países, está entre el tercer, cuarto lugar con mayor cantidad de venezolanos en el exterior. La mayoría de ellos no se encuentran con un estatus legal, muchos han solicitado el asilo político, no a todos se les ha otorgado y otros están bajo la solicitud de este estatus de protección temporal. Iniciamos con la doctora para conocer su opinión y luego vamos con Lauren. Este tema es sumamente álgido en este momento, al día de hoy, cuando apenas ayer se actualizó la extensión del plazo, pero la extensión del plazo aplica única y exclusivamente para los venezolanos que vivían en Estados Unidos para antes o haber llegado el 8 de marzo de 2021 a territorio americano. Son explícitos y de hecho en el comunicado donde hacen el anuncio de la extensión del plazo, indican que no va a haber posibilidades para los venezolanos que entraron después de esa fecha para atender o para hacer la solicitud del TPS. Eso por una parte. Se extendió el plazo, hay más de 340.000 venezolanos, si no mal recuerdo, que pudieran acceder a este beneficio migratorio para regularizarse, que les permitirá trabajar y hacer vida en Estados Unidos. Ahora bien, si hacemos memoria nuevamente, recordemos que Donald Trump, el día antes de entregar la presidencia de Estados Unidos, firmó algo que se llama el DET, DEE, que era un impedimento para la deportación de venezolanos a su país de origen. Venezuela, claro. ¿Sí? Ahora bien, el DET se vence en julio, es decir, a final de este mes. De allí en adelante, seguramente vamos a estar viendo la deportación de venezolanos de retorno al país o algún o a anuncio México. de Biden. Sí, pero el tema es que en el Congreso de Estados Unidos le dijeron, o lo hemos visto en las noticias, sí, que legalmente en este momento todavía no es propicio el mantener esa medida. Entonces, vuelvo, aquellos venezolanos que están cruzando en este momento la frontera para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, o que tienen equivocadamente y erróneamente la idea de que pueden aplicar el TPS, en los siguientes días es posible que veamos deportaciones, sobre todo porque ahora sabemos que el funcionario de migración tiene la potestad de hacer la entrevista de miedo creíble en el instante en que está llegando la persona y en ese mismo momento pasar la entrevista o no. Eso quiere decir que seguramente, repito, habrán deportaciones, así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Bien, Lauren, ahora quisiera preguntarte sobre el tema de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela. Hay conversaciones, como avisa la doctora y alerta pues a los migrantes. Es posible que vengan las deportaciones a finales de julio, cuando se venza este anuncio realizado por la gestión anterior de Donald Trump. Desde tu visión, el tema de las conversaciones que se han venido dando nuevamente entre Estados Unidos y Venezuela, muchos crearon la expectativa de que podría regresar la embajada de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, y bueno, poder realizar algunos trámites migratorios con mayor normalidad y tranquilidad. Mira, yo no veo muy cerca la posibilidad de que se restablezcan de manera normal las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Eso porque hay una situación intermedia que juega un papel disruptivo, ¿no? Que juega un papel que separa a ambas naciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los intereses geoestratégicos. Y ese factor es la existencia de una especie de institucionalidad paralela a la cual reconoce el gobierno de los Estados Unidos de América. Me refiero a esto que en los últimos años se ha llamado el interinato, o una especie de pseudogobierno que no gobierna, pero que bueno, tiene el reconocimiento de algunos gobiernos extranjeros. Eso imposibilita la efectiva reconexión o rearticulación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y aquellos estados que asumieron esa posición de política exterior hacia Venezuela. Ahora,
Fíjate que con Colombia ocurre algo totalmente distinto, ¿no? La situación electoral de hace algunas semanas ha generado la posibilidad, ha abierto las puertas a que se restablezcan definitivamente no solo las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, sino incluso las relaciones consulares. El consulado, que es una especie de pequeña oficina del SAIME, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ofender desde ningún punto de vista la carrera consular, ¿no? que forma parte del servicio exterior, bueno, es la oficina que es encargada efectivamente de trabajar con ese tipo de trámites relacionados con la identificación de los ciudadanos, con la atención relativa a documentación legal y todo este tipo de asesorías, ¿no? La Sí. parte diplomática, bueno, queda en manos de las embajadas, de los embajadores, de Claro. los primeros, segundos secretarios, ministros consejeros o encargados de negocios. ¿Qué pasa? Colombia con el nuevo gobierno va a tener muy probablemente un cambio en su política exterior hacia Venezuela, que pasa por el reconocimiento, a lo mejor no explícito, pero sí tácito del gobierno que efectivamente gobierna en Venezuela, que es el de Nicolás Maduro, y eso, bueno, permite el restablecimiento de las relaciones bilaterales, pero además hay que decir algo que me parece que es muy importante, que es que Colombia es el país en el que más venezolanos hay después de Venezuela, obviamente, ¿no? Y eso nos tiene que llamar a la reflexión. Estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos que hacen vida allí y que también, bueno, la posibilidad de que ellos tengan acceso a documentación, a la regularización de su vida en ese país, abre las puertas para que se les reconozcan derechos que hasta ahora, bueno, han sido vulnerados producto de la dinámica política binacional. Entre Gracias, ellos Lauren. entre ellos el derecho electoral, que por Sí. cierto está muy en boga por estos días el tema. Sí, en estos temas que se avecinan, esas presidenciales 2024 están a la vuelta de la esquina. Gracias, Lauren Caballero, por tu Gracias a visión. ustedes. Gracias por estar con nosotros, doctora. Ya el tiempo lamentablemente se nos acabó. Quisiera rápidamente, para cerrar, su mensaje ante una interrogante que nos ha llegado por las redes sociales sobre el tema de los hijos, que le hacía esa pregunta en el bloque anterior y nos quedó por responder. Los hijos de venezolanos migrantes en el exterior, el tema de sus trámites, de sus papeles, cómo pueden regresar al país, qué documentos necesitan y para luego salir al país donde están residiendo. 1. Si son niños nacidos en el exterior, tienen derecho, según la Constitución venezolana, a obtener la nacionalidad venezolana. Deben registrar el nacimiento de los niños en el Embajado o Consulado de Venezuela del país en el que se encuentren. Al regresar a Venezuela o al venir a Venezuela con ese niño pequeño, deben registrar el nacimiento en el registro civil más cercano a su vivienda. Posteriormente, dependiendo de la edad del niño, si tiene más de 9 años, debe solicitar la cédula de identidad para poder posteriormente solicitar el pasaporte. Y si tiene menos de 9 años de edad, con el acta de nacimiento puede solicitar con la cédula de identidad del padre, puede solicitar el pasaporte para la salida del menor del país. La última recomendación, por supuesto, es que traten de emigrar de una forma pensada, de una forma en que su vida no corra riesgo y estén atentos a la vida de los niños que también ustedes quieren que tengan un mejor futuro, pero ese futuro no puede cumplirse si los ponen en riesgo haciendo este tipo de pasos fronterizos. Siempre pueden conversar con nosotros a través de @montoyaconsulting en el Instagram, que allí estamos contestando sus preguntas. Bien, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Ya les vamos a dejar también en las cuentas de nuestro programa, las cuentas de la doctora, las cuentas de nuestro internacionalista del día de hoy, Lauren Caballero, para que ustedes puedan seguir aclarando parte de la cantidad de preguntas que nos han llegado y de los comentarios, porque bueno, lamentablemente ya este programa llegó a su final. Gracias por estar con nosotros. Será hasta una nueva edición de Argumentos. Nuestras cuentas en las redes sociales, @rosa_periodista, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Nos despedimos.